Hola amigos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. La vaca. Y hoy vamos a hablaros sobre El caso de la niña psicópata. Entonces, frente a esto queremos dar un aviso importante. Aviso navegantes. Antes de empezar, pues queremos explicar que el contenido de este episodio, que es un episodio sobre crimen real, no es apto para los menores de edad ni para personas sensibles. Vamos a explorar la zona más oscura del ser humano, que no, por ser oscura, debe de ser ocultada, ya que forma parte de nosotros, de nuestra naturaleza. Destacar que el interés del ser humano por este tipo de actos abominables surge de la necesidad de protegerse de aquello que puede destruir. Así que reflexionemos sobre las circunstancias que llevaron a que estos crímenes ocurrieran, siendo un ejemplo de lo que jamás debería suceder de nuevo. Efectivamente, así que estáis avisados, amigos. Con este aviso, pues empezamos. Empecemos. Pues, ¿sabéis una cosa? En muchas ocasiones nosotros nos imaginamos a los niños y pensamos que son seres inocentes, dulces, incapaces de hacer ningún mal. Pero ¿qué ocurre cuando de repente nos damos cuenta de que esto no es así? Que de vez en cuando hay algún niño que no es tan dulce ni tan inocente, fruto de sus, vamos a decir, experiencias o aprendizajes. En esos momentos nuestros filtros de la realidad se empiezan a trastabillar y dices, ¿cómo es posible esto? Sí que es verdad que uno espera que cuando miras a un niño que sea todo ternura, amor e inocencia, pero hay determinados casos que desgraciadamente pues eso no es así. Esperemos que sea el porcentaje muy bajo. Menor, efectivamente. Porque en este episodio de La vaca en el tejado te queremos traer el caso de Mary Flora Bell, una niña británica que fue apodada como la niña psicópata. Psicópata, efectivamente. Y es que resulta que a los 11 añitos ya tenía 2 asesinatos a su espalda y unos cuantos, digamos, intentos. Es terrible, pero bueno, vamos a aprender de este caso. Sí, vamos a reflexionar sobre todo lo que sobre vaya este pasando. caso tenemos que destacar antes de empezar que escandalizó a la sociedad británica sobre 1968, pero no terminó esto ahí, porque sobre 1980 volvió a sobresaltar a los británicos y una vez más en 1998. Todo esto os lo vamos a contar ahora mismo. La verdad es que simplemente con lo que es el titular, ¿no?, de la niña psicópata, yo creo que da igual la época en que surja, ya simplemente encontrarte un personaje así te aterra. Da igual la época que sea, hay cosas que van a aterrarnos de por vida. Efectivamente. Y os avisamos que es la historia de una niña que de víctima, y lo subrayo, víctima, se convierte en victimaria. Y para poder entender un poquito a Mary Bell, tenemos que hablar un poquito primero de su madre, de Betty Bell. Bien, Betty Bell era una muchacha alegre que nació en Escocia, en Glasgow concretamente, en 1940. Y era una niña de una familia muy estructurada escocesa, donde se llevaban bien. De pequeñita era muy, muy, muy religiosa. De hecho, su madre decía que creían que iba para monja. Y su hermana Kat, su hermana mayor, decía que siempre estaba dibujando cementerios, cruces, altares. Vale. Pero hasta ese momento era una niña normal. Pero hubo un momento en su vida que se empezó a torcer. Empezó su cabeza a trastabillarse un poquito. Y es que resulta que, como decimos, la familia, hasta ese momento de los Bell, era una familia ejemplar. Estaba muy unida a su padre y se cree que con el fallecimiento de su padre, su cabeza se trastocó un poquito. Vale, frente a esto, pues estaría bien que reflexionáramos sobre una serie de cosas, ¿no? Por supuesto que explicar la vida de la madre tiene totalmente sentido en esta historia, pero vamos a ver, porque yo me pregunto, bueno, ¿por qué razones un niño puede estar dibujando monjas? Tú dices, vale, monjas. Desde luego, cuando escuché la historia, cuando la leí, me quedé alucinado. Precisamente por eso me llamó la atención que un niño esté constantemente
dibujando iconos religiosos. Claro, es que aquí hay muchos factores. Hay muchos factores a tener en cuenta y yo la verdad, yo creo que de aquí podemos aprender muchísimas historias a la hora de observar a los más pequeños y ver qué conductas tienen, ¿no? Que es algo que siempre tendríamos que hacer los adultos. Aquí vamos a ver, sí que es que a mí me llama la atención, ¿no? Lo que son monjas, altares, pues lo puedo entender, pero de forma repetitiva que incluya también tumbas y cementerios, Ujú. pues aquí puede haber, pues que tenga, eso sí, una exposición muy grande a todos estos temas religiosos. Puede ser, porque en una familia tradicional. Claro, entonces eso le resulta habitual o que fueran muy asiduos a ir a las iglesias. Sí que es verdad que las tumbas en España no, pero en otros lados los cementerios están expuestos en medio de la calle, o sea, vas caminando y vas viendo el Como cementerio. por Son ejemplo en distintas. Inglaterra, donde son parques públicos. Efectivamente. Así que podría ser que estuviese expuesta a esos temas religiosos, funerarios, sin más. Podría ser una de las razones por la que ella se pone a dibujar. Pero también podría ser que esté procesando esa muerte. Madre mía, una niña pequeña, si ya el fallecimiento de un familiar es un tema bastante duro, pues imagínate una niña pequeña que de repente conozca la muerte a través además del fallecimiento de su padre. Aunque debemos decir que el fallecimiento de su padre no es cuando ella es muy pequeña. Ah, sí, ese dato no lo sabía. Sí, Era más cuando ella es más adulta. cuando ella ya está en la adolescencia. Bueno, pero todavía es pequeña. O sea, adolescencia, por Dios, no son niñas. Pero sí, todavía está procesando, ¿no? Así que puede ser también una forma de intentar entender el concepto de la muerte, de hacérselo familiar y a lo mejor le es difícil verbalizarlo, pero sí que lo está intentando tratar de asimilar de alguna forma con ese dibujo repetitivo, ¿no? También podría estar manifestando pues un tema de ansiedad o ese miedo que le ha causado ese fallecimiento. Es la primera relación que tiene con la muerte, está asumiendo ese concepto de la mortalidad. Claro, porque lo que no sabemos es si pudo fallecer algún otro familiar. Claro, pero o sea, puede pasar, Seguramente. ¿no? Y al final lo que está indicando pues, es que necesita una atención, porque esa persistencia de cualquier tipo de dibujo puede también ser un tratar de comunicar algo. Hey, mírenme que estoy teniendo un problema Que con no me esto, encuentro bien. que no me encuentro bien. Así que yo creo que Ujú. esos serían unos factores a tener en cuenta en caso que encontráramos algo así. Pues el caso es que tras el fallecimiento del padre de Betty, Betty, digamos que empieza a perderse un poco y empieza a frecuentar malas compañías. Se vuelve cada vez más rebelde, una chica cada vez más difícil de tratar en casa. Empieza a consumir alcohol y drogas. Oh. Y decide mudarse. Se muda a la ciudad de Newcastle, en el norte de Inglaterra. Es que- Allí decide emprender un negocio en solitario. Decide venderse a cambio de ciertos favores para obtener dinero. Vale, no la podemos llamar emprendedora, entonces. Bueno, No. Pero sí que es verdad que aquí pues, nos hace un poco pensar y reflexionar sobre el control que tienen que tener los adultos de esas influencias que uno tiene en la infancia. Porque sí que es verdad que te puedes unir con malas compañías y sin saberlo irte desviando, ¿no? Lo que siempre han dicho. Así que, ojo, que en este caso las influencias no fueron para nada buenas. para nada. Así que contextualizamos, tenemos una chica adolescente de 17 añitos que se está dedicando a labores ilícitas en una ciudad, en una zona deprimida de esa ciudad, en un contexto de rabia, de tristeza, en la que abundan las drogas y el alcohol. Y de repente se queda embarazada. Toda esa ira, toda esa rabia, Betty la focalizó a la que iba a ser luego su hija, Mary. Pues aquí ya estamos viendo uno de los puntos importantes de las razones por qué su hija puede actuar como va a actuar. Efectivamente. De hecho, los profesionales en la salud mental y en la psicología infantil dicen que durante los primeros años de vida parece que es allí donde se empiezan a desarrollar las facultades
de lo positivo y lo negativo, de aquello que está bien y lo que está mal, y de las conductas humanas correctas e incorrectas. Esto, si lo unimos a que esa niña puede llegar a sufrir abusos de cualquier tipo, puede sembrar en el cerebro de esa niña una psicopatología. Sobre todo cuando esos abusos son generados por tu madre, aquella persona que te ha dado la vida, aquella persona que es la que te tiene que guiar en la vida. Lo que ella está tomando como referente. Efectivamente. Así que pasemos a hablar un poquito de nuestra pequeña amiga Mary Florabel. Mary Florabel nace en Newcastle, como acabamos de decir, el 26 de mayo de 1957, en Reino Unido. Tengamos en cuenta que en ese momento Reino Unido no estaba pasando por su mejor momento. Acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial hace unos poquitos años, todavía está en fase de reconstrucción. Por si fuese poco, acaban de tener un bofetón en la cara con una guerra con el canal de Suez. Se habían empezado a dar cuenta que militarmente ya no eran la potencia que eran y empezaron a entrar en una crisis a nivel general. En ese contexto de pobreza es en el que crece Mary. Mary crece con una madre que se dedica a labores muy poco, vamos a decir, loables. Vamos, así a la calle, vendía su cuerpo. Efectivamente. Y la tiene con 17 añitos y ella no quiere tener a ninguna niña. De hecho, hay una cosa muy importante y es cuando nace un niño, lo primero que hacen es ponérselo a la madre. Empiezan a generar, a fomentar ese vínculo madre-hija, ese vínculo que ya se ha generado previamente. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese momento? ¿Sabes lo que le dijo Betty a los médicos? Rechaza a su hija. Efectivamente, les dice, llévense a estas cosas lejos de mí. Madre mía, que aquí tú dices, pues quizás habría que aconsejarle a la adopción, cuando si tú ves una madre así, digo yo, ¿no? Era una fórmula. Y más un perfil de una madre que, bueno, ya hemos dicho que aparte tomaba drogas y tomaba alcohol. Y es curioso porque desde luego Betty intentó deshacerse varias veces de Mary, pero nunca lo llegó a hacer. O sea, realmente lo que me estás diciendo ahora mismo es bastante fuerte. O sea, su madre intenta en varias ocasiones deshacerse de su hija porque no la quiere con ella. Hubo una ocasión en la que le suministró pastillas junto a unas chucherías que le había dado su tía Kat. La niña las comió. Claro. Y terminó en el hospital. Y los médicos pensaron que había sido un error inocente. Claro, que pudiese pasar, ¿no? Que sí, esas cosas pasan. Esas cosas pasan, un accidente doméstico. Kat y su marido no estaban tan seguros. Así que la hermana de la madre sabía el perfil de su hermana. Decía, es que... Efectivamente. Y se ofrecieron para adoptar a Betty, como muy bien has dicho. Vale, exacto. Ahí Perdona, sí que Mary. le veo una solución. Pero Betty se negó. Betty decía que Mary era su hija y era ella la que tenía que criarla. O sea que en un principio la rechaza a su hija, pero después cambia de opinión y quiere quedarse con la niña. Cosa más rara, ¿no? Sí. Luego daremos una explicación de una teoría de por qué pudo ser esto. Vale. Porque luego a continuación, ¿qué ocurrió? Pues otro nuevo accidente. Accidentalmente Mary tomó unas píldoras de hierro de su madre que hizo que terminara nuevamente en el hospital y con un lavado gástrico. Nuevamente los médicos pensaron que había sido un accidente. Esto también imagino que tiene que ver que en aquella época el perfil que ponen en el hospital no quedaba grabado en un ordenador como ahora, No. Porque ahora si pasa algo así, al tener, ¿cómo se llama? Toda la información del paciente, enseguida saltaría el enseguida. protocolo antimaltratos. O sea, que hay Efectivamente, que decir a la menor sospecha se suele activar y se pone todo en marcha enseguida. Separan a los padres de la criatura, empiezan a hacer diferentes tipos de preguntas. Sí. Por eso estaría bien que ¿por qué no se avisa y no saltan alarmas? Pues porque no estamos hablando de un sistema informatizado, sino
Pues a saber cómo se llevaban antes los historiales. Claro, porque es que nos encontramos en la década de los 60. Bien, pero es que esto va más allá, porque cada vez, ¿qué es lo que hace Betty con su hija? Golpearle cada vez con mayor repetición. Qué horror. Y cada vez con más violencia. Hubo una vez que parece ser que Betty tiró a su hija Mary a través de un cristal, a través de una ventana, y la niña terminó cayendo en mitad de la calle. Vale, esto es importante nombrarlo porque pasó algo en concreto. Este hecho es muy determinante porque parece ser, según los médicos, que Mary, la niña, tuvo daños en la corteza prefrontal. Y el área prefrontal del cerebro es una zona donde se coordinan las emociones, lo cognitivo, la toma de decisiones y es la responsable de un comportamiento adecuado. Pero también es la zona donde nuestros juicios acerca de lo que está bien y está mal se ejecutan. Fíjate, o sea que de un golpe podrías perder todo tipo de emociones, podrías tener esa falta de conciencia del bien y el mal. Es que me llama muchísimo la atención que de un golpe pierdas eso, pero sí, al parecer es... Y además es una característica que se suele ver en personas que... A partir que no de personas con demencia que tienen afectación de la zona prefrontal, es muy común que hagan cosas que no son socialmente aceptables, como de repente bajarse los pantalones y andar por la calle desnudo, cosas así. Tonterías para que nos riamos todos un poco y quitar un poco de hierro a algo tan dramático como es esto. La verdad es que sí. La vaca dice que ella mejor se va a ir a dormir porque no quiere escuchar la historia, se está poniendo nerviosa. Pues fíjate, con tanta tensión en casa, que le ocurría a la pequeña Mary. Claro. Que se hacía pipí a la noche en neurosis. Ay, pobrecita, claro, normal. Y eso a Betty le desquiciaba. ¿Qué es lo que hacía Betty para corregirla? Pues viendo el perfil seguro que la castigaba. Le frotaba la cara con las manchas llenas de orina. Y habitualmente lo que hacía era coger el colchón y secarlo al sol en el patio, en una zona donde todos los vecinos lo vieran, simplemente por el hecho de humillarla. Fíjate, o sea que ya no es por nada, pero están sumando cosas, ¿no? Porque hay veces que no solamente son las relaciones con los familiares que tengas cerca o con las personas que se rodean, sino también el ambiente. Entonces vemos que está en un ambiente bastante tóxico. Triste, bastante tóxico, las relaciones son horrorosas y encima el historial que lleva con su madre, tela. Es que es más. Ese golpe en la cabeza. Eso es fundamental. Pues milagro sería para que entender esta historia, pero es que además un pequeño detalle que acabamos de pasar por alto es que cuando Mary se equivocaba en algo, Betty solía corregirla. Pero ¿cómo le corregía? A base de latigazos. Madre. Latigazos que ella solía emplear para sus juegos con sus clientes. Con sus clientes. Wow, o sea, no hay nada bueno en esta relación. Imagínense una niña que está sufriendo esto diariamente. Es que, aunque no te dieras ese golpe prefrontal, quizás es lo mejor, bueno, iba a decir una barbaridad, pero porque no tuviese emociones y de alguna forma le anulara a la pobre todo lo que está viviendo. Fíjate, déjame que te cuente un detalle. Tú me hablabas al tema de la adopción. Bueno, resulta que es que hacia 1960 Betty se le ocurrió la buena idea de deshacerse de su hija y dársela a la primera que pasaba. Y es que resulta que fue a una clínica de abortos que solía haber en Reino Unido y sigue habiendo, y a la primera mujer que pasó le dijo que a ver si quería quedarse con la niña. ¡Oh, qué barbaridad! Esta mujer resulta que no se encontraba muy bien y de hecho tenía una enfermedad psiquiátrica bastante potente. ¿Quién estás hablándome, de la madre o de a la mujer que le entregó? A la madre que le entregó la hija, aunque parece ser que Betty tampoco estaba muy bien de la cabeza. No, porque Betty no está bien de la cabeza, vamos. Pues resulta que esta mujer, de hecho, pretendía irse a Australia. Ajá, con la niña. Bueno, con la niña, con ella, sin ella. El hecho es que Kat, la tía de Mary, la hermana de Betty, sospechando que su hermana iba a hacer algo raro, estuvo siguiendo a Betty y arrebató a Mary, a la niña, de las manos de esa mujer. Madre mía, pero qué locura, ¿no? Qué disparate. Yo creo que si esto lo pusieran en una película, diríamos que no tiene sentido, ¿no? Que esto la gente no se lo va a creer. Pero es que siempre la realidad es peor que la ficción. La vida fue dramática de Mary. Desde el principio, fíjate, con 5 añitos tenía un amigo. Un amigo. Digo tenía,
Porque es que con 5 años vio morir a su amigo arrollado por un autobús. Vale. Frente a todo lo que está pasando y una edad tan temprana, además del que no tiene un referente, ver la muerte de su amigo, pues son más cosas añadidas que estamos sumando en esta personita que todavía no se ha desarrollado. Claro, y a Betty se le ocurrió que era buena idea, ya que su hija tenía la madurez de ver la muerte de un amiguito, que con 5 años entrara en el negocio que ella había emprendido. Qué barbaridad. Una Bueno, auténtica salvajada. De hecho, con 8 años, con 8 añitos, Mary ya había sufrido multitud de abusos de todo tipo. madre mía, pobrecilla. Una Pobre salvajada, criatura, pobre una criatura. abominación. Y aquí nos lleva la teoría, y es que resulta que hay algunos psiquiatras que piensan que Betty Bell pudiese tener una cosa que se llama síndrome por Munchausen por poderes. El síndrome de Munchausen por poderes básicamente consiste, no me voy a extender mucho porque vamos a hacer un caso muy concreto cuando volvamos más adelante en el futuro sobre otro caso escalofriante, y se va a basar básicamente en un caso de síndrome de Munchausen por poderes. Vale. Pero básicamente consiste en que una persona que está a cargo de cuidar de otra, generalmente un progenitor, y generalmente suele ser la cuidadora, la madre, se dedica a generar un daño en su vástago para luego salvarle. Es decir, buscar un apoyo social, una repercusión social positiva. Y que siempre dependa de ella, en este caso sería. Efectivamente. ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, si ella aplicara esto con su hija, con Mary, ¿significa que Mary creería que necesita a su madre para que la esté salvando? Está generando una vinculación. Estoy a punto de morirme, pero mi madre es la que me rescata, mi madre es la que me cuida. Y lo que estaría pensando el entorno social de Betty es, uy, qué buena madre, está malita. Pero ella ha detectado que estaba poniéndose mal y la ha llevado al hospital, y gracias a eso le han salvado. Qué barbaridad, ¿no? Qué locura que sea. Bueno, sigamos, venga, sigamos. Esto generó que la pobre Mary poco a poco se fuera volviendo inexpresiva y cada vez más taciturna. Normal, está totalmente anulada la pobre criatura. Empezó a ejercer la crueldad con animales pequeños, con gatos, con perros, con diferentes pajaritos, diferentes animalitos que iba viendo en el patio. Betty se ausentaba de vez en cuando debido a sus labores profesionales y tenía que ir de vez en cuando a Glasgow. Mary, además de abusar de pequeños animales, pasó al siguiente paso, y es empezar a golpear a niños y niñas de la escuela que eran más débiles que ella. De hecho, hubo un momento en el que Betty se cebaba bastante con ellos, ¿eh? No era que le daba un cochecito, un golpe, no. Les daba auténticas palizas. Y hubo un momento en el que a un niño de su clase lo empezó a estrangular. Si no llega a ser por la profesora que lo ve y le para, habría sido su primera víctima. Claro, ya estamos viendo que imagino que estará repitiendo patrones de lo que ella vive. Así que estará experimentando y mirando a ver también cuáles son los límites. Y tenemos a una niña que yo creo que a este término, pues por supuesto, ya no solamente por el golpe frontal que haya recibido, sino por toda esta mala educación que ha estado recibiendo, pues no sabrá distinguir ni lo que está bien ni lo que está mal. Contra, si su madre le está ejerciendo mal sobre ella y se lo vende como que eso es bien, tiene que tener un caos mental esta niña impresionante. Fíjate, de hecho, al poco tiempo trató de ahorcar a otra niña pequeñita de, no sé, recuerdo si era 2 o 3 añitos. El hecho es que se lo impidieron las amigas de la niña, que dieron la voz de alarma y los profesores se acercaron a ver qué estaba pasando. Claro. Cuando la profesora le preguntó por qué estaba haciendo ella contestó ¿por qué? Porque podría matarla. Fíjate, ¿eh? ¿Hasta qué punto? Entonces sí que está indagando ella cuáles son los límites, pero además sin ninguna sensibilidad, ni empatía, ni nada. Su sadismo iba en aumento. Cada vez se volvía más inteligente, pero también más manipuladora.
También, pues lo mismo que antes, ¿no? Sí que suele pasar que si viésemos esta actitud en una persona más adulta, pues por supuesto que saltan enseguida todas las alarmas. Pero cuando vemos este tipo de actitudes en una persona, personitas, en niños, muchísimas veces se obvia y se dice, bueno, son cosas de niños, ¿no? Lo hemos parado, lo hemos tal, bueno, habrá que No controlarlo, lo pero... crees o no lo quieres creer O eso simplemente. también. Resulta que Mary dio un paso más allá. ¿Recuerdas Kat? Kat, Ujú. la hermana de su madre, Betty, su tía. La única figura, vamos a decir, un poco protectora. Bien, Kat, como decíamos antes, estaba casada Ujú. y tenía un niño. Un añito. Un niño concretamente de 3 añitos. Y el 11 de mayo de 1968, el niño voló por una ventana, aterrizó contra el cemento y quedó muy mal herido. Vale, pero sobrevivió, menos mal. Sí, Mary pensaba que no se darían cuenta y dijo, no, se ha caído, ha sido un accidente. Pero Kat y su marido no lo creyeron, dijeron, aquí ha pasado algo. Pensaron que Mary había atentado contra su primo y tenían razón. Porque aunque la niña al principio decía, no, ha sido un accidente, se ha caído, más tarde confesó que ella la había empujado, sí. Resultó que no quedaron ahí las cosas. Hubo 3 madres que pusieron una denuncia, cada una, en la comisaría de policía contra Mary. Ujú. ¿Por qué? Por intentar matar a sus hijas. Vale, ¿y Una de cómo se lo ellas, toma la policía? Todo esto? nada le da demasiada Es importancia, que, no se lo termina de creer. y más en esta época, ahora yo creo que sí que saltarían todas las alertas y sí que observarían o lo que fuese, aunque no lo sé. Pero en esa época, que más que te vengan con un niño. Pues resulta que lo que ocurrió fue que primero contestó una niña que Mary le intentó estrangular. Y al no poderlo, debido a la intervención de sus amigas, intentó, dice, hacer lo mismo con su amiga Susan. Pero como no pudo, Mary llamó a otra amiga, de la cual vamos a hablar a continuación, que se llamaba Norma. Norma y Mary atacaron a una niña que se llamaba Pauline. Y cuando Pauline estaba a punto de sucumbir porque le habían llenado la boca de tierra, Norma se retiró, Pauline se consiguió zabar y escapó. Norma sí que va a ser un papel importante en toda esta historia, porque Norma va a ser ahora, a partir de ahora, la amiga que siempre va a tener pegada a Mary al lado. Efectivamente, es su cómplice. Su cómplice. Es su socia de barbaridades. Su nombre era Norma Joyce Bell. Solo compartían el apellido Bell. No tenían ningún tipo de relación. Ellas eran vecinas. Vivían valla con valla pegadas. Y eran más que amigas. Eran auténtica uña y carne. Allí donde iba Mary, Norma le seguía. Y es que hay que detallar que Norma no era muy inteligente. Como se dice en mi pueblo, le faltaban un par de herbores. No tenía ningún tipo de deficiencia intelectual. Simplemente no era muy inteligente. Era un par de años mayor que Mary. Pero la dominante en esa relación absoluta era Mary. Norma era su lacaya. Que ver, este dúo del mal, podríamos llamar, que se forma y que va a seguir junto durante toda esta historia. Vale, aquí sí queríamos... vamos a ver por qué todo este comportamiento de Mary, ¿no? De Mary Bell. Porque estamos viendo que hasta ahora vamos a reflexionar un poquito, ¿no? Sobre, antes de continuar, y así damos también un poquito de respiro a todo lo que está sucediendo, porque Ha sido un torbellino de drama desde que sí, acabamos de empezar. Es que me he puesto hasta mala de tanta y otra. Un descansito, y vamos a reflexionar por qué
¿qué es lo que le puede haber llevado a esta pequeña Mary Bell, que creo que es bastante evidente, a ir cometiendo todas estas cosas? Primero, desde luego ha estado viviendo en un ambiente, un entorno totalmente abusivo, negligente, Tóxico más no poder. tóxico, ha estado expuesta constantemente a la violencia, a un abuso físico, emocional, donde no ha tenido apego ninguno. Por lo tanto, tiene una desensibilización total y que puede hacerle que no perciba la gravedad de sus acciones. Es más, de hecho, déjame que haga una pequeña Sí, puntualización, claro. porque es que para un niño la lealtad hacia sus progenitores es total y absoluta. Viene dada de serie. Viene dada de serie. Da igual lo que hubiera hecho su madre Betty, que ella la iba a respaldar. Pues tiene todo el sentido. Al final siempre estás buscando un referente, ¿no? Y ahora también hablaremos del perfil de Norma y todo y del por qué, ¿no? Puede seguir a Mary. Por cierto, perdona, Sí. no hemos comentado nada del padre. Bien, Mary no tenía muy claro quién fue su padre. Betty aseguraba que su padre era un hombre llamado Billy Bell, un atracador que cumplía condena por atraco en mano armada. Va mejorando la historia, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a ver, entonces también el desarrollo moral, como estamos viendo, pues por supuesto sus vínculos afectivos pues no son nada saludables. No, para nada. Para de nada. hecho, lo que provocan es un desarrollo amoral. A eso iba. Entonces, en vez de ella estar creando una empatía y una responsabilidad, la relación con su madre ha sido totalmente disfuncional y traumática. ¿Y esto qué le hace? Pues que haya aprendido que la violencia y el control sobre las personas es la única forma de interactuar con el mundo. Por lo tanto, ese puede ser otro de los aprendizajes que ella ha sacado de toda experiencia en su vida. Por supuesto que este daño neurológico que hablábamos, ¿no? De la corteza prefrontal, evidentemente eso al final afecta directamente a las emociones, a la forma de tomar tus decisiones en la vida, de comprender cuáles son las consecuencias de tus acciones. Efectivamente. Por lo tanto, ese golpe, por supuesto que puede haber contribuido significativamente a su comportamiento. Pero vamos a ver lo que hablábamos antes también, de esa falta de esos modelos positivos. Su madre, en vez de ser un modelo protector, una figura protectora, ha sido una fuente sobre ella de abuso y de manipulación. Y volvemos a decir, aunque estaba la figura de Kat, podéis pensar vosotros, bueno, tiene un referente positivo. Pero recordar, su madre es Betty. Exacto. Y la lealtad de los hijos siempre es hacia los padres. Exacto. Hasta que crecen y ven más allá. Y también podríamos estar hablando de que vamos por toda esta crueldad que ella está ejerciendo hacia los animales y hacia los niños, toda esta manipulación, toda esta falta de remordimiento que estamos viendo, que nos esté llevando a un posible caso de psicopatía infantil. Digo, desde luego que pueden ser signos tempranos de psicopatía, pero hay que tener en cuenta que esto es difícil de diagnosticar y no voy a ser yo quien lo diga, pero sí que en la infancia todavía se está desarrollando el cerebro y las emociones. Por lo tanto, no es algo que se podría confirmar. Pero desde luego que era una de las cosas que se tenía en cuenta. Sí. Pues sigamos, venga. Pues sigamos, puede haber ido... porque llegó un momento en el que Mary decidió dar un paso más allá. Ocurrió el sábado 25 de mayo de 1968, un día antes de su 11º cumpleaños. Ese día, Mary decidió darse un regalito especial. Y fue encontrar a su primera víctima y ejecutar la acción. Pero qué terrible, ¿eh? Su víctima era un niño llamado Martin Brown, de 4 añitos. 4 añitos. Martin se encontraba jugando en el jardín de su casa a las
3:15 de la tarde. Y Mary se acercó a él y le dijo: acompáñame, vamos a jugar a un sitio donde hay una casa abandonada con unas vías del tren al lado. Martin no desconfió. Mary era una niña del barrio y la conocía, así que la siguió. También es verdad que convencer a un niño de 4 años es fácil. Y más si eso, ¿no? Si te conoce para irte o tal, pues así pasa lo que pasa, ¿no? Que muchos consiguen lo que quieren de los niños pequeños simplemente pues ofreciéndole un momentito la confianza, pues ya te lo llevas. Era una zona deprimida, pero había seguridad en aquella época, no es como hoy en día. Todo el mundo se conocía más o menos. Había calma. Martin había desaparecido y se dio la voz de alarma. Se le comenzó a buscar y no se le encontró hasta el día siguiente, concretamente a las 3:30 de la tarde. Eso ha tenido que ser una tortura para los padres increíble. Porque sí que es verdad que en zonas y más en pueblos, tal, donde todo el mundo se conoce, pues sí que puedes pensar, por supuesto, saltan todas las alarmas, pero piensas sobre todo que se ha perdido, que el chiquillo se habrá puesto a jugar con algo y se habrá perdido. Pero nunca imaginas un final tan tremendo. Tan dramático. Fue un grupo de 3 adolescentes, 3 chavales que estaban allí buscando chatarra para sus cosas. Estaban completamente ajenos en la búsqueda del pequeño Martin Brown y encontraron al cadáver de un niño tirado boca abajo. Alarmados, se acercaron a un grupo de obreros que estaban al lado construyendo y les pidieron ayuda. Los hombres fueron a ese lugar, intentaron hacerle una resucitación al niño, pero el niño ya llevaba mucho tiempo muerto. Luego, más tarde, se dijo que los obreros sí conocían, se acordaban de Martin, lo habían visto la víspera y le habían dado unas galletas. Mary estaba excitada. Había probado la sangre. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a buscar a su amiga Norma para contarle su, abro comillas, hazaña, cierro comillas. Vale, que aquí está la cosa, ¿no? Que ella, enseñarle lo que para ella pues vendría a ser su obra de arte. Sí. Que es terrible decirlo así. Pero claro, vamos a pararnos un momentito aquí e intentar entender por qué Mary quiere compartir esto tan terrible con su amiga Norma. ¿Por qué quiere enseñarle todo esto? Pues realmente en este caso en el que vemos que hay una desensibilización y una falta de empatía brutal, realmente Mary no está viendo posiblemente la muerte de Martin como algo trágico o perturbador, sino más bien que lo está viendo como un logro, como algo significativo para ella, porque al final lo que está haciendo es mostrar ese control sobre algo. Me da la sensación, en algunas ocasiones, cuando estábamos investigando esta historia, que Mary reproducía lo que hacía su madre en ella. Pues puede ser perfectamente. Al final estamos hablando de un perfil de muchísimos abusos y de alguna forma ella parece que quiera ella ahora tomar el control. Siempre ha sido la que recibía y de alguna forma dentro de lo que ella puede controlar quiere adquirir ese control, que es lo que vienen a ser estos signos psicopáticos, ¿no? La necesidad de ese control, de ese poder, esa necesidad de validación y de poder que le da un hecho así atroz, ¿no? Y aunque porque al final todos estos signos que nos llevan a este estado psicopático, al final son todos comportamientos antisociales. En su mente solamente está poder destruir a otro ser humano porque quiere demostrar poder, quiere demostrar superioridad, quiere demostrar control otra vez. Yo creo que realmente se mueve sobre estas 3 palabras todo, Sí, ¿no? parece, ¿no? Parece. Y quiere que su amiga Norma, cuando vaya y lo vea, le reafirme. Ostras, que le reafirme su control, su poder y su superioridad. Y por supuesto también puede haber dentro de este también llevar a su compañera para enseñarle su trabajo. También hay un acto de manipulación.
al final le está diciendo a su amiga, oye, te voy a enseñar un secreto oculto que vamos a compartir solo las dos. Y de hecho, Norma ya había ayudado a Mary en sus fechorías. Recordemos el acto contra Pauline y las otras dos niñas. Y realmente vemos que Mary, dentro de su conflicto moral, en la que se ve que no tiene nada claro lo que está bien y lo que está mal, sea por la razón que sea, o por todo lo que ha vivido, o por ese golpe que recibió en la cabeza, ella no lo está viendo con algo malo ni reprochable. Simplemente lo está viendo como un acto, pues su acto de control, de superioridad, ¿no? Le hace sentir bien. Y también puede haber, pues, una búsqueda de atención. Quiere llamar la atención y ha encontrado la forma de que todo el mundo le preste atención, que esta niña le preste atención, su amiga, aunque el acto sea negativo, pero tiene toda la atención de esa niña hacia ella. A mí lo que me llama la atención es, nunca mejor dicho, Sí. es el nivel de sadismo que presenta Mary. De hecho, cuando va a ver, Horrible. va a enseñarle a Norma lo que ha hecho, hay uno de los chicos que está allí presente que escucha perfectamente cómo le dice Mary a Norma, ¿subimos? ¿Vemos lo que hay? Y cómo les ve cómo se cuelan a través de las tablas de la verjita para ir a ver el cadáver del niño. Pero es que no termina ahí todo, porque ¿qué es lo que se les ocurre a estas dos? Concretamente a Mary. Pues ir a avisar a la familia de Martin Brown de que el niño ha aparecido. Se acerca la tía y le dice a la tía, han encontrado a Martin, parece que ha habido un accidente, hay sangre por todos lados. La mujer se desquició, por supuesto. Es decir, estaba proyectando su dominio sobre los adultos ya. Y te La lo madre confesando. de Martin, Jude Brown, contestó que era imposible que el pequeño fuese a ese lugar porque no era uno de sus preferidos. Aquí hay una cosa que me llama bastante la atención, ¿no? Dime. Y es, si no conoce, que es algo que he tenido que darle vueltas, si ella no conoce lo que es el mal y el bien, ¿por qué sabe que hay ciertas cosas que hay que esconder? Porque tú dices, vale, si no sabe el bien y el mal, ¿por qué Ajá. no le comenta a todos los conocidos sin tapujo, pues yo lo he matado, o yo he hecho tal, o tal? Vale, pues aquí hay una cosa que hace, hay una diferencia entre conocimiento y emoción. Entonces, ella a nivel intelectual sabe que está mal porque va en contra de las normas sociales. O sea, no sabe que está mal, sabe que está haciendo algo que va en contra de lo que todos han puesto como unas normas sociales. Que la sociedad no le va a premiar por ello. Exacto. Entonces, aunque ella no comprenda emocionalmente o no sienta remordimiento por lo que ha hecho, sabe que la sociedad consideraría sus acciones como inaceptables. Y que habría consecuencias si se descubriera lo que ha hecho. Entonces sabemos que no distingue. Yo creo que esto es importante, ¿no? Que muchas veces nos lo preguntamos, no solo en este caso, sino en otros. Es decir, vale, no me está diciendo bien y mal, pero lo esconde. Entonces algo tiene que saber. No, pues es muy distinto. No estamos relacionándolo con las emociones, sino con el conocimiento de las normas de la sociedad. Y al final lo estamos relacionando con la manipulación, porque está este perfil, por supuesto, que sabe cómo manipular. Y lo estamos viendo con Mary, ha aprendido a manipular a una velocidad de escándalo. De vértigo. De vértigo. Y sí que es verdad que los niños pues, pueden aprender que ciertos comportamientos sean castigados, aunque no sepan exactamente el porqué. Y bueno, hasta ahí estaría, porque todo lo demás ya he ido comentando a medida que hemos ido contando la historia. De verdad, es muy interesante lo que has dicho, sobre todo porque tenemos que asentar que este caso de crimen real es un poquito diferente a los que hemos tratado en el caso y los que vamos a tratar posteriormente, porque están involucrando a menores, pero menores de muy corta edad. Sí. Muy corta edad. Pues fíjate, al principio, ¿qué es lo que pensó la policía? Ha habido un accidente.
Claro. Había un accidente y ya está. Pues el chiquillo estaba jugando donde no debía, se ha caído y ya está, ¿no? Y al principio la familia lo aceptó, pero el comportamiento de Maribel era tan nacido, era tan raro, que pidieron que se hiciera una autopsia. Y la policía lo hizo. Ujú. Y la policía, o mejor dicho, los forenses, ¿qué es lo que aportaron? Que Martin Brown tenía un golpe muy, muy importante en la cabecita. Y que había sido su cuello apretado, estrangulado y asfixiado. Ujú. Por la fuerza del golpe y la violencia de cómo la habían estrangulado, se dictaminó que eso tenía que haber sido un adulto. Claro. Vale. Pues Pero voy sí a hacer que... un spoiler. Sí, por favor, hazlo. Es que resulta que Norma, más adelante, confesó a la policía que Mary fue la que tiró del segundo piso de la casa abandonada al pobre Martin. Y cuando bajó para ver si estaba muerto, como Martin todavía sobrevivía, le estranguló. Vale, es importante... bueno, a ver, tampoco cuando nos planteamos un caso así, realmente no queremos decir todos los detalles, porque no No, queremos ir por esa línea. no. Pero sí que es verdad que para poder explicar ciertas cosas y ver la crueldad de hasta qué nivel ha llegado esta chica, poder describir y hacernos un perfil de más o menos de lo atroz de sus crímenes y de sus actos, pues sí que hemos tenido que describir un poco más pues lo sucedido, ¿no? Pero sí, No, de todas formas, no lo he descrito con detalle. exacto. Tenéis toda esa información por ahí, la podéis encontrar, pero creo que ya es rayar el morbosismo de algo que me parece que hay que tratar con un poquito de respeto. Sí, lo que queremos quedarnos aquí es precisamente con estos perfiles de personas pues, que existen y que se van repitiendo a lo largo de la vida, desgraciadamente. Entonces, y sí, sobre todo lo que nos gusta a nosotros es reflexionar sobre por qué habrá hecho esto. Hay veces que no hay ninguna razón, simplemente pues, porque la persona está trastornada. Fíjense, o sea, mis conocimientos psicológicos lo dejo en trastorno. Esta persona está trastornada, ¿no? Pero sí que alguien que tiene algún tipo de trastorno y hace esto. Pues fíjate hasta dónde llegaba el trastorno de Mary, que no se le ocurrió otra cosa para regodearse en el dolor ajeno que acudir a la casa de los Brown y llamar a la puerta, junto a su amiga Norma, por supuesto. Zipizape siempre van juntos. Abrió la madre y Mary le dijo: queremos ver a Martin. Y la madre, Youth, dijo: no puede ser, pequeña. Martin ha fallecido. Y Mary le dijo: no, no me has entendido. Quiero ver a Martin dentro del ataúd. La madre, desconcertada, les cerró la puerta en las narices. Es que eso es lo que, gracias al comportamiento tan extraño que ha tenido Mary, que han podido saltar todas las alarmas hacia ella. Si no fuera por porque al final ha cometido este acto y quiere ser de alguna forma recompensada y mostrar que, oye, que he sido yo, que quien ha hecho esto he Eso es sido ego yo. y narcisismo. Así que... Fíjate una cosa, porque vamos más allá. Había asesinado al pobre Martin un sábado. Bueno, pues el lunes 27 de mayo, a la mañana. ¿Qué es lo que ocurrió? Que decidieron ella y Norma colarse en la guardería del barrio, destrozar todo lo que encontraron a su paso, escribir una serie de notas un poquito desagradables, vamos a decir, y hubo una especialmente curiosa. Escribieron en la pizarra, concretamente se dice que lo hizo Norma: yo asesiné, puntos suspensivos, así que volveré a hacerlo. La policía no le dio más crédito, pensó que era una broma de mal gusto, recogieron las notas y lo archivaron. Estaban pensando en un hombre adulto. Estaban buscando a un hombre adulto como el perpetrador del crimen, no a un par de chiquillas con mala conducta.
Ujú. Bueno, nosotros no trabajamos para nada en ningún tipo de cosas policiales, pero sí que sabemos que cuando sucede algún acto hay gente que de alguna forma quiere participar en eso y empiezan a hacer llamadas diciendo, bueno, falsos culpables te salen por todos lados, ¿no? Hay gente que, pues yo he visto tal, y al final despistan totalmente A la a la policía, sí. policía. Así que yo imagino que ellos analizarían, como bien dices, han guardado toda esta información, pero no les cuadra con la línea que ellos están buscando, pero bueno, ahí queda Como almacenada está almacenada, y ya luego jugó un papel sí, 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 sí. estas notas. Pero fíjate, es que esto que os acabamos de contar, habían matado al pequeño Martin el día 25. El día 27 habían irrumpido en la guardería y habían destrozado todo y habían hecho estas gamberradas. Falta una cosita en medio. El día 26, el cumpleaños de Mary. Lo estaba celebrando en casa de Norma. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que hubo un revuelo. El padre de Norma entró a la habitación donde estaban celebrando el cumpleaños las niñas y se encontró que Mary estaba intentando estrangular a la hermana pequeña de Norma. El padre automáticamente la separó, le dio un bofetón sonoro y la echó de casa. La fiesta se había acabado para Mary. Madre mía. De verdad que esta niña no se la puede dejar sola. No, 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 o sea, qué barbaridad. No tenía fin. No tiene fin, está totalmente desatada. Y más después de haber recibido lo que es para ella un premio, pues claro, ahora quiere más. Se iba sintiendo cada vez más superior a los demás. Claro. Su sadismo iba en aumento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay que buscar otra víctima. A ver, vamos a ver. Veamos. Porque A ver si conseguimos ver algo, porque no sé a ti, pero yo estoy a cuadros viendo este episodio. No, yo simplemente diría que aquí al final tenemos que hablar de ese placer y esa gratificación que hay en la psicopatía. Y se resume más que nada en ese placer por el control y por el poder. Desde luego que no está relacionado para nada con nada emocional. Y todos son, en todo caso, emociones superficiales. O sea, pueden tener, porque al final de todo esto hay de 0 a 100. O sea, sí, todos pueden tener más cantidad o menos cantidad. Entonces, podría tener una capacidad muy limitada, una persona que sufra esta psicopatía, pues a sentir culpa o empatía o remordimiento, que en el caso de Mary vemos que es totalmente nulo total. Pero desde luego que le ha gratificado tanto lograr esos objetivos, que la está todavía llevando a dominar, a manipular y a causar más sufrimiento todavía a nosotros. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, porque tenemos que distinguir entre asesino y psicópata. Porque no todos los asesinos son psicópatas, no todos los psicópatas son asesinos. Podemos tener psicópatas funcionando entre nosotros. De hecho, se estima que el 1% de la población en general son psicópatas, en mayor o menor medida. Es decir, amigo, que si tienes 100 amigos, uno que sepas que puede ser un psicópata. Y principalmente en las grandes empresas, en la industria, también en la política, como no, se concentran estos elementos que buscan el poder y el control. Efectivamente, en todo aquello que sea control, poder, superioridad, estará más lleno de este perfil, porque al final es lo que le satisface a este perfil. Pero claro, sobre lo que acabas de decir, que es muy importante saber que en la propia familia podemos tener gente con este perfil, pero en todo hay grados. Puedes tener un pequeño porcentaje de esto o tener el porcentaje muy elevado. Efectivamente. Y de hecho hay autores que están escribiendo libros muy interesantes. Os podemos recomendar, por ejemplo, El psicópata integrado, de Vicente Garrido, por ejemplo, pero hay muchísimos más. Vicente Garrido, me encanta cómo se explica ese hombre. Un crack. Sí. Bueno, desde luego que hace cercano todo.
Vamos a por la segunda víctima. Vamos para allá. Vamos, pobrecito, lo hemos Porque tomado. hemos dejado aquí un impasse de espera a Mary y a Bloody Mary ahí sigue, ¿vale? Pues mira, Bloody Mary sería un buen apodo. De Bloody Mary haremos otro episodio, pero queda distante en el tiempo. Y el segundo asesinato no había transcurrido demasiado tiempo. Concretamente fue el miércoles 31 de julio de 1968. Poco más de un mes, unas pocas semanas. En esta ocasión su víctima fue otro niño. Su nombre, Brian Howie. Brian Howie tenía 3 añitos y también conocía a Mary del barrio. No le extrañó mucho cuando le dijo, cuando estaba viendo Brian junto a otros niños cómo estaban derribando unas casas en Rat Alley, que fuera con ella y con Norma a jugar, que fueran a jugar a un descampado. Así que la siguió. Es que también, mira, déjame hacer una puntuación frente a esto, porque posiblemente gente de nuevas generaciones dirán, pero ¿qué hace un niño de 3 años o 4 años en la calle con los amigos? Es que estamos en otra época muy distinta y a lo mejor hay gente que no entiende esto. Hay otras generaciones en las que te pasabas todo el día jugando en la calle. Salías a la calle y en la calle estaban tus amigos. Al pie de la escalera de tu portal estaban tus amigos. Los ibas a buscar, tocabas el interfono de casa o tocabas en la puerta. O esto que te decía tu padre, te largas a la calle y ya te llamo cuando quiero que vuelvas. Hay una cosa que me encantaba del comienzo de la serie Cuéntame. Cuando estaban en Cuéntame, casa, serie española. la serie española, cuando estaban en el descampo que tenían ahí en la casa, en el barrio, estaban los chavales jugando y salían las madres por la ventana gritando: ¡Carlitos, a casa a cenar! Es que era así. ¡Fulanito! Y era así. Es que yo recuerdo en mi época desaparecerme por allí por el barrio y empezar a escuchar a lo lejos: "¡Ah, a casa, a comer!". O venía alguien y decía: corre, 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 que tu madre lleva un rato buscándote, que te va a dar. Y tú salías pitando, sudando, corriendo todo lo que... y Había asfixiado pavor a para la llegar a zapatilla de felpa. la zapatilla de las madres. Venga. Es que era muy distinto. Antes te pasabas el día jugando en la calle. Por eso que no nos extrañe. No existía internet, no existían los móviles, se jugaba con los amigos en la calle, Claro, no online, el mundo online no existía. Claro, y te mandabas ahí a pedradas con los malos del Los otro de barrio. Nuestra generación, si os fijáis, casi todos tenemos cicatrices en la cabeza de las pedradas que hemos recibido. Algunos lo llevan por fuera y otros por dentro. Pues sí, Bueno. un poco de todo. Pero eso, quería explicar esta situación, ¿no? Que dice, ¿qué hacen estos niños todo el día en la calle? Joder, esto es en el 68. Pues todavía más que nuestra generación, te pasabas todo el día en la calle porque no había otra cosa que hacer. Nada. Bien. El hecho es que ya había una alarma en todo el barrio en Newcastle y estaban buscando a un sospechoso que había matado a un niño, al pobre Martin. Entonces la policía automáticamente, en cuando dieron la alarma que había aparecido Brian, se pusieron a buscarle. Los vecinos, absolutamente todo el mundo, incluso este par de pájaras, vamos a decir, El Mary dúo del mal. y Norma, el dúo maléfico, también participaron en la búsqueda del pequeño Martin. Martin fue encontrado, me voy a ahorrar muchos detalles, Sí, porque es porque escalofriante. Sí, es ¿vale? muy Pero desagradable. Martin apareció muerto con varios golpes potentes, estima de piedras. También había sido estrangulado. Que no de una sola pieza. No, había sido apuñalado y había una M que parecía una N hecha en su abdomen, pero con tal fuerza y tan violencia que se podía ver lo que había dentro. Lo que había dentro. Dejémoslo ahí. Sí. Había más cortes, había más cosas. No vamos a entrar en detalles. Sí, Fue pero horrible. es importante destacar lo de la M y N porque se comentará después más adelante. Efectivamente. Bueno, la policía encontró al pobre Brian a las 11:10 de la noche, concretamente, cubierto de maleza. Y como os decimos,
Los policías se quedaron horrorizados. Normal, fija, una criatura así, por el amor de Dios. El inspector que llevó el caso, James Dobson, dijo: había una terrible delicadeza, si se quiere, y de alguna manera eso lo hacía más aterrador. Y fue él el que se dio cuenta: esa M realmente parece una N. Había algo raro ahí. Había algo raro. Él automáticamente se dio cuenta. Esos cortes, esa saña con que habían apuñalado a Martin en diferentes partes de su cuerpo, partes muy personales. Terrible. Me va a dar un fatigón, así que por favor, cortemos esta parte La y investigación vayamos directamente a la parte de la investigación policial, porque yo soy muy sensible y siguió me da fatiguilla. focalizando en un adulto. Pero hubo una pieza extraña ahí, y fue el comportamiento de Mary y su amiga Norma. Tal es así que es que Mary fue a buscar a Pat Howie. ¿Y quién era Pat Howie? Pat Howie era la hermana mayor de Brian. Y le dijo: vamos a buscar a tu hermano. Y Pat quería encontrar a su hermano y le dijo: tienes que estar muy preocupada. Y la llevó a un descampado. Y le dijo: tal vez esté jugando aquí, entre las rocas. Vete, míralo. Pat no confiaba en Mary y en Norma. No les caía nada bien. Sabían que no eran trigo limpio. Así que decidió huir. ¿Qué es lo que pretendía Mary? Que Pat encontrase a su hermano terriblemente lesionado, muerto. So, al final hay como una percepción, no sabes lo que va a pasar, pero yo soy de la... O sea, yo realmente creo que tienes que escuchar a tus sentidos, y si hay alguna persona o algo que te causa mal rollo, corta, ya. A lo mejor no eres consciente del por qué, pero de alguna forma subconsciente sabes que no tienes que estar ahí o no tienes por qué tener un contacto con esta persona. El agente Dobson observó a Maribel y se dio cuenta cómo se detenía enfrente de la casa de Brian, cómo miraba a largo tiempo la casa, cómo se reía y se frotaba las manos. Eso, o sea, gracias a esta gente que la está observando, porque ya empiezan a encontrar muchas cositas que la están llevando a ella. Así Observó que diferentes bromas muy desagradables que iba haciendo los familiares. veía una actuación muy rara y eso hizo que llamara la atención sobre ella, y menos mal que actuó así. De hecho, el día 7 de agosto dice Dobson: Maribel estaba de pie frente a la casa de los Howie. Cuando sacaron el ataúd, yo estaba, por supuesto, observándola. Y fue cuando la vi allí que supe que no me atrevía a arriesgarme un día más. Estaba allí, riendo y frotándose las manos. Pensé: Dios mío, tengo que arrestarla. ¿Cómo se te queda el cuerpo? No, yo estoy mal desde que empezamos, si quieres que te diga la verdad, porque si de alguna forma quería tratar este tema, porque me parece interesante reflexionar sobre estos temas tan delicados, y me gustan todas las reflexiones que hemos ido sacando, pero al mismo tiempo ha sido, como todos los casos de crímenes reales, es que yo creo que la definición sería eso. Pues durante el interrogatorio, Muy James duro. Dobson llegó a asustarse de la frialdad de Mary. Mary y Norma habían sido detenidas. Estaban siendo interrogadas por policías veteranos y curtidos. Y Dobson se llegó a asustar al ver la frialdad de Mary. Pero hubo un fallo. Hubo algo. No os lo hemos contado. Unas tijeras. El pequeño Brian, cuando fue encontrado, fue junto a unas tijeras que estaban rotas, estaban en mal estado. Y Mary, intentando zafarse de la culpabilidad de estar en el foco de la policía, dijo que había visto a Brian junto con un niño de unos 8 años, tal vez un poco mayor, y que el niño
llevaba unas tijeras un poco raras en la mano. Entonces, Dobson dijo, Tate, empezó a preguntarle y a tirarle de la lengua, ¿y cómo eran esas tijeras? ¿Y qué forma tenían? Y Mary largó absolutamente todo sobre esas tijeras. O sea, hay unas tijeras en la escena que se ve que solamente tenían conocimiento de eso los Los policías no lo habían dicho. no lo habían Ahí dicho. va. Que eso pasa muchas veces. Era que... material reservado. Solo lo sabían los policías y las personas que habían encontrado el cadáver. Y de repente una niña que además no para de llamar la atención, que te haga una referencia sobre una de las armas que se puedan haber utilizado o que estaban por ahí, pues por supuesto que llama doblemente la atención. Así que Mary y Norma terminaron las dos en prisión. Por eso es importante lo que dicen que no cuentan todo, ¿no? Que tú dices, ¿por qué no dan toda la información como es en las noticias o todo exactamente con todo lo que ha pasado? Y claro, al final después entiendes, claro, no pueden dar todo, porque si todavía están buscando a los culpables, cosas como esta, que no se comenten y que en esas declaraciones salgan, oye, te da pistas sobre una línea que seguir. O sea, son muy listos esta gente, ¿eh? Sí. Al principio Mary le quería echar las culpas a Norma y Norma dijo, este marrón no me lo como yo. Así que confesó todo lo de Martin y confesó todo lo de Brian. Y al final Mary confesó. ¿Y sabes lo que dijo? No. Sí, lo hice. Lo hice únicamente por el placer y la emoción de matar. ¡Guau! Buah, chaval. Y estamos hablando de una niña que tenía entonces, que eran 11 años, ¿no? 11 añitos. 11 añitos, que una niña de 11 años te mire fríamente y te diga una frase así, pues desde luego que es para quedarte helado, congelado. Y es que durante el interrogatorio fueron muy, muy, muy duras. Les costó mucho a la policía. Al principio las separaron a ambas, pero las separaron de otros presos, evidentemente, porque eran dos niñas pequeñas. Y durante horas estuvieron insultándose y lanzándose amenazas mutuamente. Fue una cosa curiosa, un detalle, y es que le dijo Mary a una mujer policía que ella quería ser enfermera. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque así puedo clavar agujas a la gente. Me gusta hacer daño a la gente. Mira, vamos a descansar un segundito en lo que vamos a reflexionar sobre unos temas, ¿no? Yo necesito descansar un poco, no sé ustedes, pero mi cabeza Sí. arde. Sí, de todos modos ya nos estamos acercando al final, más o menos. Pero... Menos que más. Pero... Hemos pasado lo peor. Sí. Pero sí que quería comentar, pues, reflexiones, ¿no? Tú dices, vale, ¿qué pasa si yo me encuentro a un niño así? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? O sea, imagínense que por un momento que sois ese policía que recibe estas palabras de Mary en la que dice, oye, es que yo lo que quiero es poderle clavar agujas a la gente y hacer daño. ¿Cómo te quedas frente a algo así? ¿Miedo? Quieres desaparecer. Esos son de esos momentos que dices, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Tendría que estar en otro lado. Vale, pues nos preguntamos esto. O sea, que primero vamos a ver por qué una niña quisiera hacer daño y después vamos a ver cómo actuaríamos frente a esto. ¿Te parece bien? Ese me orden parece estupendo. Quizás es mejor. Sí, desde luego que ella, pues, Maribel puede actuar de esta forma, pues por ese trauma, por ese abuso que ha sufrido, ¿no? Y continua negligencia. Por lo tanto, lo puede llevar a desarrollar unas respuestas emocionales y conductuales totalmente atípicas. Eso es una de las cosas por las que la niña puede querer hacer ese daño. También puede tener, por esa idea de hacer daño, ya que su entorno le falló en ofrecerle esas experiencias fundamentales que uno tiene que tener, pues ella tiene una falta de empatía y una distorsión totalmente de su comprensión del bien y el mal. Por lo tanto, esto le puede llevar a unos trastornos de personalidad y una falta de remordimiento y disfrute en causar dolor, que es lo que viene a ser
que tiene sí o sí, si fuese así, cumpliría con rasgos psicopáticos Total y de absolutamente. cajón, ¿no? Total y Pero absolutamente. también podría ser de alguna forma esa identificación con el agresor. Es decir, estamos hablando de una persona que ha estado sufriendo todo el rato, esta chica ha estado sufriendo. Por lo tanto, ella como víctima empieza a hacer daño a otros, de una forma de poder sobrellevar su propio trauma, creyendo que es mejor ser como el agresor que siendo víctima. Sí, de hecho lo suelen hacer muchos niños sin llegar a ser psicópatas. De hecho, muchos abusones del colegio, muchos de ellos tienen un rasgo en común. Previamente han sido abusados. Muchas veces les han hecho a ellos el bullying. Y es mejor, en su cabeza piensan, es mejor ser victimario, el que produce el dolor, que padecer el dolor. O se juntan con aquel que es el agresor. Es muy interesante eso que has dicho. Sí, y está bien, ¿no?, llevarlo a todos los terrenos, no simplemente con una persona que llega a asesinar, sino a niveles menores. Entonces, yo me encuentro con una persona así. Pues lo primero que habría que hacer es, vamos a mantener la calma ¿Sí? y componernos y decir, wow, porque yo creo que alguien te suelta algo así, yo me quedaría fría, congelada, y digo, oh my God. Pero primero hay que mantener la calma y hay que intentar no reaccionar ni con miedo ni ejercer un juicio Ajá. prematuro. Simplemente ni tampoco sorpresa ni nada, porque al final tu reacción puede asustar al niño y hace que el niño se cierre más. Y en este caso, aunque te haya dicho esta barbaridad, tú lo que quieres es que hable un poco más y se suelte para desarrollar por dónde va ese tema. Así que lo mejor que puedes hacer es escuchar con atención. Sí. Y permite a ese niño que se exprese, que te diga todo, por muy perturbador que sea lo que te suelte, el niño quiere ser escuchado. Efectivamente. El niño quiere contar lo que le pasa. Así que intenta, pues como he dicho antes, evita el juicio inmediato, no juzgues a ese niño. Lo que suele pasar es, anda niño, cállate ya, o qué bruto eres, cállate, pero ¿cómo dices eso? Pero ¿cómo se te ocurre? Y castigado y virado a la pared, que es lo que suele pasar. Pero sería bueno preguntarle ¿por qué te sientes así? O qué es lo que te hace pensar eso que me estás contando, ¿no? Intentar interrogarle en un tono de normalidad para que se abra. Sí que es importante que cuando alguien te hace un comentario así, no vamos a ignorar o minimizar ese comportamiento. Es importante tomar en serio lo que está diciendo ese niño. Así que escuchemos, aunque pudiera parecer una fantasía o lo sea, pero vamos a intentar tomar en serio, vamos a llevarle la conversación para que nos vaya explicando por dónde quiere ir. Y tenemos que darle importancia, reconocer que esto a lo mejor puede ser un problema e intentar ver por qué desea pues lastimar a otros o por qué quiere tener esos comportamientos que son bastante peligrosos. ¿No te da la sensación que muchas veces no escuchamos a los niños cuando quieren comunicarse con nosotros? No escuchamos nada, le mandamos más que nada a callar o que no se metan en nuestras conversaciones. Toma la tablet, no me molestes. La tablet, el ordenador o ay, está el niño, yo estoy cansado, vengo de trabajar, lo único que quiero tal y ahora me está soltando. ¿Qué quiere? Pues atención de sus padres. Claro. Zoquete. También fíjate, si te suelta algo así, esto va a chocar, pero está muy bien proporcionarle un sitio de seguridad y de estabilidad. Que ese niño se sienta en un ambiente seguro a pesar de la barbaridad que te está contando, pero que sepa que aunque sea agresivo, que vaya a ser peligroso, que sepa que puede contar contigo, que no va a tener ese problema. Sí que si eso sucede, imagínense, en un colegio, ¿sí?, donde está con un grupo de niños, pues lo mejor es mantenerlo seguro, pero también alejar a todos sus compañeros y alejarlo de sus compañeros. Y por supuesto, lo que diré ahora mismo, ¿no?, que será pues informar a los profesionales que tengas en el colegio, sobre todo decir, mira, ha pasado esto y ya está. Sí que es bueno también establecer unos límites claros.
explicarle, cuando él ya se haya explicado todo, haya explicado sus razones, decirle que hay una serie de límites, ¿no? E intentar, pues yo qué sé, le puedes decir, mira, pues no está bien hacer daño a las personas, pues porque todos nos tenemos que cuidar unos a otros, que si tiene unos rasgos como Mary, pues no lo va a entender. Pero por eso siempre hay que contar con profesionales. Yo creo que Mary entendía lo que a ella le interesaba entender. No lo sé, pobre criatura, ¿no? Y por supuesto, si te encuentras frente a un niño así, pues no intentes resolver la situación por ti mismo. No, yo este niño lo controlo. Acude a un profesional de la salud mental. Efectivamente, lo mejor que puedes hacer. Y en caso de que el niño no fuera tuyo y te ves en un colegio, en un centro impartiendo clases, que hay mucha gente que da clases, pues sería bueno también tener un contacto con esos padres. O si eres padre y tienes eso, pues con el tutor. Yo por los profesores a los que trato, muchos me dicen que el problema muchas veces son los padres. Claro, que no quieren escuchar. Se han invertido los valores. El aspecto de antes, como tú has dicho antes, al profesor se le tenía un respeto. De hecho, ibas a casa, decías que el profesor te había dado un tortazo y tu padre te daba un segundo y luego te decía, algo habrás hecho. Efectivamente. ¿Vale? Sí. Hoy en día, vamos, les insultan a los profesores los niños y cuando los padres van y les explican el comportamiento inadecuado de sus hijos, muchas veces los padres amenazan a los profesores. O sea, es una locura. Sí, hay muchísima baja además ahora de profesorado por el miedo a los alumnos y la falta de control del alumno. No se les respeta lo suficiente y no están lo correctamente valorados. Te puedo decir que sé de un colegio, que por supuesto no voy a decir cuál es, que los alumnos, no me pregunten por qué. Bueno, lo que voy a decir es terrible, lo que pasa es que se rebelaron y de repente empezaron a lanzar las mesas por la ventana y llegó, de todo el escándalo que montaron, menos mal que llegó el jefe de estudio, el director y más tal, en el momento que intentaban lanzar al profesor por la ventana. ¡Wow! ¡Oh! Te lo juro que esto es verídico, porque conozco a los profesores de ese centro y yo no me lo creía. Y estamos hablando de menores, ¿eh? No estamos hablando de... ni es un psiquiátrico, no, un colegio además... ¿Seguro que no era un psiquiátrico? No. Si no recuerdo, es un privado concertado. Pero bueno, horrible, ¿no? Entonces, sí que simplemente decir que hay que prestar atención a los niños, hay que estar observando sus cambios de comportamiento. Escuchar a los niños. Exacto. Y ser una fuente de estabilidad para ellos, porque si se sienten inseguros o desamparados, no te van a contar las cosas. No. Y eso es primordial, conseguir esa relación, ¿no? Que el niño se sienta escuchado y comprendido sobre todo. Ya, aunque se le haya pasado una atrocidad así por la mente, si te lo hace llegar porque sabe que tiene ese nivel de confianza, puedes ponerle remedio pronto si así fuese. Y siempre se le puede, no solamente hay que buscar medios con cada niño, porque no siempre simplemente sirve una conversación, que no arranco, que a veces me quedo aquí enganchada. No solamente una conversación, a lo mejor el niño le ayuda a jugar contigo y mientras juega te va soltando las cosas, o dibujar, que es algo que se suele utilizar, sí. Pero no siempre tiene que ser el dibujo. Siéntate y dibuja tus emociones, no siempre, depende del niño. Bueno, estás hecha una experta educadora por lo que veo, ¿eh? Bueno, lo intento. Después cuesta, una cosa es decir un listado, ¿no? de consejos y después llevarlo a cabo es otra historia más complicada. Lo que sí que es verdad, que voy a decir ahora, es que aunque tú no seas un profesional de la salud, que no seas ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nada relacionado con el tema, siento, si me he perdido más profesionales por el camino, pues lo siento porque no me sé todo el listado, pero sí que es bueno informarse uno mismo sobre estas cosas. Hay muchísimas cosas de información básica que hay que conocer y de relaciones con los pequeños, el crecimiento, todo. Así que la educación y la estabilidad de un niño empieza siempre en su casa, en la familia. Claro, entonces como adultos sí que podemos poner por nuestra parte y buscar información. No tenemos que saber es que le falta no sé qué, yo qué sé, no sé qué vitamina y le está produciendo simplemente a nivel básico, pues... Bueno,
Pues esto, pues Pues sí, venga, volvamos. vamos, vamos, vamos. Volvamos Ya porque hemos desconectado a Mary y a Norma sí que las juzgaron, ¿vale? Sí que las juzgaron y las juzgaron concretamente el 5 de diciembre de 1968. El juicio duró tan solo 9 días. Tan solo que tela, ¿eh? Tan solo porque estaba todo mascadísimo. La fiscalía presentó un sinfín de pruebas, desde los que no lo he dicho antes, pero Mary había cortado cabellos de Brian y fibras de la ropa en ambos cadáveres que pertenecían a vestidos de Mary. Entonces lo tenían todo. Por cierto, un dato curioso, en el juicio, apareció Billy, el padre. Y El estuvo padre de ahí, Mary. el padre de Mary, calladito, como si eso no fuera con él. Estaba a su rollo. La que sí llamó mucho la atención fue Betty, La madre de con Mary. un comportamiento terriblemente histriónico. Bueno, pues así está toda la familia y la pobre criatura, pues al final, pues está como está. Sí, fue algo lamentable. El hecho es que incluso en el juicio el juez hubo un momento en que se planteó el separar a las dos niñas porque seguían teniendo mucha complicidad entre ellas. Al final de todo fueron condenadas por homicidio con responsabilidad disminuida. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues básicamente que la responsabilidad disminuida se debe a que no se puede juzgar como si fuera un adulto en posesión de su raciocinio. Vale. Digamos que al ser menor y no estar en su pleno juicio, fueron entre comillas, rebajadas la pena de muerte. Vale. Perdón, la pena de cadena perpetua. Norma, sin embargo, fue considerada como si dijéramos, voy a decir un palabra, otro más. A ver. Una tontorrona seguidora y dominada completamente por Mary. Así que se le absolvió. Vale, entonces has dicho que les ponen cadena perpetua. Sí, pero déjame que te diga una cosa, porque hay dos detalles que me gustaría comentar aquí, y son lo que dijeron los psiquiatras, ¿vale? El psiquiatra que el psiquiatra David Westbury, del Ministerio de Interior de Gran Bretaña, señaló en el juicio que Mary Bell tenía un trastorno psicótico y que necesitaba un periodo de tratamiento que podría durar varios años, etiquetando a la mente de la niña feminicida con un trastorno de personalidad con componentes psicóticos y narcisistas. Es decir, para él, ella no era una psicópata. Pero el doctor Orton, por el contrario, que fue el primer psiquiatra que atendió a Mary en la cárcel, dijo: he visto muchos niños psicópatas, pero nunca he conocido a uno como Mary, tan inteligente, tan manipulador o tan peligroso. Creo que debe considerarse que esta niña padece una personalidad psicopática. Y dijo, por falta de calidad, que estaba demostrada por una falta de calidad de sentimientos hacia otros seres humanos y una tendencia a actuar por impulso y sin previsión. Pues si ellos se aterran con el análisis que han hecho de la criatura... Pues... Yo me quedo con la definición de Orton, ¿eh? A mí, Mary, vamos. A ver, yo estudié un poquito de salud mental, un poquito, sí. Y desde luego me pega mucho con lo que dijo Orton. Por supuesto, ellos son los profesionales. Pero perdona, te he interrumpido, ¿ibas a decir algo? No, simplemente que aquí es donde, a ver, hay una cosa que me cuestiono, ¿no? Y es esa lealtad que tiene Norma hacia Mary. ¿Cómo puede ser eso? Y todo tiene que ver de alguna forma con esa búsqueda de aceptación.
puede ser, lo que puede pasar, ya no solamente hablamos con Mary, sino al final, y ni tiene que ser asesinos, pero al final cuando hay un grupo de niños, por eso tan importante lo del control de las influencias, pues puede haber una presión del grupo, que en este caso eran pues ellas dos, simplemente, en la que en este caso Mary pues es extremadamente poderosa y Norma puede tener miedo a ser rechazada, a saber cuál es la historia completa de Norma también en su familia. Sí, Y de hecho creo que tenía, era la tercera de 11 hermanos. sí, Algo muchísimos así. hermanos. Entonces, también habría que saber un poquillo la historia de Norma, de por qué esa necesidad de ser aceptada por Mary, ¿no? Ella tiene posiblemente esa necesidad de aprobación, de pertenencia a algo, por fin, que ha formado ese grupo con Mary. Después, siempre, pues también hay que tener en cuenta, pues, cómo son las dinámicas del poder. Siempre hay alguien que es dominante sobre los demás, Sí, sin más, ¿no? Muchas veces se dice en los grupos, pues está el macho alfa, que es el que lleva a todo el los grupo, ¿no? gregarios, ¿no? Los betas. Sí. Y Está Omicron. pues, y sobre todo, pues al final esa manipulación emocional. Hay una niña que la ha estado manipulando, pues posiblemente Mary, pues si se hacía la víctima, la intimidaba o le prometía recompensas emocionales o materiales que al final pues coaccionan a la niña. Sí. Otra de las cosas, pues también estamos hablando que decían, ¿no?, que la niña Norma pues a lo mejor era un poquito cortita. Bueno, pues esa madurez emocional puede que haga que pues, al no estar desarrollada, pues que se deje llevar. Esa inmadurez. Exacto, esa inmadurez, esa falta de madurez. Y que tuviese también ella, pues tampoco tuviese muy claro esa diferencia entre el bien y el mal, porque todavía ella se está formando, ¿no? Al final está evolucionando. Y lo que hablábamos antes, no sabemos tampoco cuál es el entorno familiar en el que Norma se ha movido, pero sí que se ve que necesitaba esa aceptación fuera de casa. Y aunque haya sido expuesta a la violencia, pueda, con tal de pertenecer a este grupito, puede normalizar ese comportamiento violento. A saber si Norma también recibía ese comportamiento violento, lo veía en su casa. Y tenemos que hablar también del individuo en sí mismo, pues que pueda tener una autoestima muy baja. Sí. También, que son más vulnerables. Y yo creo que ambas tenían una autoestima inexistente, ya no baja. Y después también habría que tener en cuenta, pues, trastornos psicológicos. Oye, que a lo mejor esta niña también tenía algún tipo de trastorno. Y al final, pues, lo llevan también a una impulsividad ¿Sí? con la otra, a estos que, bueno, también cuando son más jovencitos los niños son más impulsivos, menos racionales, Claro, menos están en racionales, proceso de claro. maduración, de hacerse. Y como última opción podríamos hablar de esa simplemente curiosidad y experimentación. Son unas edades en las que están buscando, experimentando, buscando los límites, de cuáles son los límites de las cosas, de explorar todo lo desconocido, incluso si esto le conlleva al riesgo o desafío de esas normas sociales. Entonces, todo esto de alguna forma es para entender por qué Norma sigue a esta Mary, ¿no? Creo que sería interesante pues esta pequeña reflexión. Me ha parecido muy interesante. Y ahora nos toca lo siguiente. Mary ha sido condenada. ¿Y qué hacemos con ella? Claro. Evidentemente, a una niña de 11 años no la podemos meter en la cárcel. Lógica. Los psiquiatras decían que necesitaba tratamiento y el juez estaba de acuerdo. Bien. Y ahora decimos, pero no lo estaban los hospitales psiquiátricos preparados para albergar a una niña asesina. Para una casa tutelada, tampoco. Ponía en riesgo a los demás niños. Así que solo se les ocurrió
meterla en un reformatorio. Claro, imagino que como era el primer caso que se encontraban así tan extremo, les desorientó a todos y nadie querría tenerla bajo su techo. La metieron en la unidad especial, concretamente de Red Bank, en Lancashire. Y allí estuvo desde 1969 hasta 1973. Y allí, tú antes hablabas, hacías referencia a que Mary era un alfa, Norma una beta. Pues allí encontró al Omega. Y el Omega era un hombre llamado James Dixon, que era el director de esa institución. El Omega lo pondríamos por encima del alfa. Por encima, el más allá. Vale. ¿De acuerdo? James Dixon era un antiguo marinero, exmarinero, con unos principios morales muy fuertes. ¿Exmarinero muy férreos. o marine? Exmarinero. Ah, vale. Exmarinero. Vale, vale. En los textos donde yo lo he mirado, y lo miré aposta porque me extrañó. Me hacía pensar que podía ser un veterano de guerra. Seguramente James Dixon habría servido en la Real Armada Británica. Ajá. ¿Vale? Pertenecía a la Marina Británica. Como te decía, era un hombre que tenía unos fuertes principios morales. No era un taur, no era un político, era un tío que tenía muy claro que estaba ahí para sacar a esos niños adelante. Y para Mary fue una auténtica bendición James Dixon. En él encontró a la figura paterna y benévola y fuerte que tanto le hacía falta. Claro. Tuvo unas normas. Claro, le pone normas, disciplina. Tuvo cariño por su parte. Y tuvo una figura masculina buena a la que respetó y quiso. De hecho, ella siempre lo consideró como un padre. Pero no fue un camino de rosas, nada, para nada, porque en 1970 se reportó que Mary había sufrido abusos por parte de un profesor. Vaya, por Dios. No se creyó demasiado en Mary, dado su historial, y lo que se hizo fue cambiar a los profesores. Vale. En cualquier caso, sí que hubo una cosita, y es que 2 años más tarde, Mary se dedicó a provocar a los chicos de la institución. Empezó a meterse en sus cuartos buscando jugueteos infantiles, de niña adolescente. ¿Vale? Es lo que buscaba. Pero eso no estaba permitido. Y no se tomó nada bien la reprimenda que le echaron. Se autolesionó. No estaba bien. Y además, por si fuera poco, hubo otra cosita. Fue trasladada de Red Bank a la residencia femenina de Stial. Eso fue un trauma no solo para Mary, sino para Dixon, que era como una especie de padre para ella. Y en esta residencia de Stial, Mary cambió el chip. Dijo que tenía que dejar de ser una persona abierta y enfadada por ser una persona reservada. Empezó a hacerse pasar por chico. E incluso llegó a pintarse barba y a coger las medias y ponérselas como si tuviera un paquete. De hecho, tiempo más tarde, lo que se dijo fue que pidió un cambio de sexo, pero se lo rechazaron. Hay una frase importante que ella dice en ese momento y nos vamos a parar un momentito aquí, ¿por qué no? Sí. Porque ella decía que ese cambio de sexo realmente lo que era la idea de no ser yo. Es lo que quería. Quería huir de ella misma. Claro, entonces vamos a pensar un poquito en esto, que ¿por qué no vamos a hablar de esto? Reflexionemos un poquillo sobre ese cambio de sexo, ¿no? Puede ser perfectamente, oye, una exploración del género y que se haya dado cuenta de adolescente y que quiera ese cambio de sexo, por supuesto. Pero también vamos a hablar de otras historias que pudieran ser. Ella al final, como estás hablando de Dixon, ella ya había asociado esa masculinidad con el poder. De hecho, en todas las figuras que ella ha visto y
que han abusado de ellas eran figuras masculinas y eran vistas siempre como las más poderosas y las dominantes. Por lo tanto, era posible que Mary hubiese estado buscando de alguna forma internalizar estas cualidades para sentirse más poderosa y menos vulnerable. Pero ahí tengamos en cuenta que la persona que más humilló y más maltrató a Mary fue su madre, Betty. Y Betty era mujer. De acuerdo, pero también ha pasado por muchísimas figuras masculinas así. Pero Sí. sí, o sea, simplemente voy a ir soltando teorías. Perfecto. Y yo aquí no tengo que tener razón, sino me gustaría pues comentar y reflexionar Nosotros sobre nunca esto. tenemos razón. Eso seguro. seguro. Eso seguro. Y yo el que Después menos. podría, al final, tiene como referente al señor Dixon, que al final fue quien le proporcionó estructura y disciplina en su vida. Entonces, a lo mejor puede haber reforzado la idea de que los hombres son esa figura de poder y estabilidad y quería de alguna forma sentir ese mismo control y autoridad. Voy a todo esto porque ella al final no se hizo ningún cambio de sexo y su excusa era al final que es que no quería ser ella, era como un cambio radical que quería hacer, ¿no? Y encontraba eso. Por lo tanto, también puede haber una confusión de esta identidad, ¿no? Debido a todo el trauma que ella recibe. Está confundida, no sabe... Al final también la adolescencia pues, es un periodo en el que se está desarrollando la identidad personal y sexual. Y ella, por todo lo que ha vivido, está totalmente confusa y le es difícil posicionarse, qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere. Encima, en el pequeño refugio que ha encontrado junto con una persona que le está cuidando, van y le sacan. Efectivamente. Y también podría haber un distanciamiento de su propio ser, porque eso lo dice ya en la frase, la idea de no ser yo. Por lo tanto, por ese intento de diferenciarse de ese pasado traumático, pues podría haber estado buscando pues escapar de todas estas emociones y recuerdos asociados con esa identidad antigua. Sí. Podría ser, ¿no? Podría que hemos ser. dicho. Y pues también lo que hemos estado viendo, pues a lo mejor autodefensa y supervivencia en lo que adopta esta máscara masculina que quiere, pues simplemente porque quiere protegerse emocional y físicamente de lo que le venga. Y se sentía con esta personalidad pues más fuerte y más resistente. Ajá. Sí. Es muy interesante lo que has comentado, ¿eh? Sí, Sí, me parece muy interesante. Pues por reflexionar por estas cosas. A mí me encantaría en casos así que son bastante delicados y al final pues nos lleva tiempo reflexionar y buscar y por aprender. Que todos pues, nos dejen comentarios y entre toda la comunidad que se hable de esto. Y si hay realmente expertos en esto, pues qué maravilloso aprender sobre estos perfiles, ¿no? Que al final son en mayor o menor medida o en mayor proporción o menos, son gente que nos vamos a encontrar en nuestro día a día. Sí, porque una de las cosas que nos gusta es este podcast. Y este podcast, uno de los motivos es que nos gusta aprender, queremos saber. Exacto. Así que si alguno de vosotros nos puede explicar más, estaremos encantados de aprender. Claro. Venga, vamos a seguir con la historia. Mary fue trasladada a otra institución, una institución donde había menos seguridad, tenía un comportamiento extravagante, pero no era problemática en Stale. Y fue en Moor Court. Ahí se escapó junto a otra compañera y se escapó con un par de chicos que habían ido a buscarlas. Vale. Y pues se lo pasaron pipa. Se pasaron pipa hasta que la cogieron y otra vez dentro. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que una vez estuvo dentro, se acercaban los años 80 y fue trasladada a un albergue de minimísima seguridad. No tenía seguridad, era como una especie de paso previo a darle la libertad. Porque en 1980 concretamente, le otorgaron la libertad condicional. Wow, ¿verdad? No, este giro, uno está más tranquilo sabiendo de alguna forma que está todo bajo control, pero de repente, oye, que este perfil de persona lo suelten. Sí, lo habían soltado con 23 años.
tras 12 años de cárcel, o de, vamos a decir, internamiento, no cárcel, por haber matado a un niño de 3 años y a un niño de 4 años. ¿Cómo se te queda eso? Vamos a seguir. Sí, ¿verdad? Sí. Las personas estaban furiosas. Normal. Todo Reino Unido se escandalizó. Muy especialmente June Richardson, la madre de Martin Brown, que escribió al ministro de Reino Unido, al ministro de Interior, para pedirle que, aunque sea, ya que la asesina de su hijo iba a estar en la cárcel, no publicase un libro, porque Mary, pretendiendo lavar su imagen, había escrito un libro junto a una escritora y su madre, Betty, que pretendía seguir viviendo de la fama de Mary, le animó a hacerlo. Terrible, ¿no? Pero esto, espérate que va a ir a más. Porque se consiguió parar eso. Se consiguió parar. Y Mary se quedó a vivir en Suffolk. Cerca... Perdona que me ría, pero es que... Mi inglés es épico y ya como llevo un buen rato hablando, pues todavía hablo peor, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que ocurrió en Suffolk? Que es una zona en el este de Inglaterra, muy cerca de Woolpit. Capítulo muy diferente a este y muy divertido si queréis escucharlo. Pues bueno, que empezó a trabajar. ¿Y en qué empezó a trabajar? Pues en una guardería. Esto es increíble, ¿eh? Es alucinante. Yo no sé hasta qué punto se traspapeló todo o que, bueno, como ahora, ¿no? Ahora hay información de todo, pero imagino otra época no había información de nada y sí te permitía como escabullirte y que todo el mundo se olvidara de tu pasado. El trabajo encima a ella le gustaba y tal vez pretendía de alguna forma redimirse cuidando a los hijos de los demás. No lo sé, no me interesa saberlo. El hecho es que hubo por ahí alguien que dijo, espera, que esta mujer es una asesina de niños, no es buena idea que esté aquí. Y le pusieron a trabajar de camarera. Acto seguido intentó matricularse en la universidad, pero los estudios no fueron con ella, no le gustó y lo dejó. Al poco tiempo se quedó embarazada. En 1984 fue madre. Tuvo una niña. ¿Qué te parece? Vale, sí. Sí he visto, ya la han dejado en libertad y el primer trabajo que le ofrecen, además, es en una guardería local, pues yo ya me puedo creer cualquier cosa. Pasó el tiempo y Mary conoció a un hombre y se enamoró de él. Se fueron a vivir a su ciudad, a la ciudad del hombre. Era una ciudad pequeña, pero ¿qué ocurrió? Que los periodistas se dan cuenta quién era Mary. No, todavía no. Porque hasta ahí los había escapado. Pero se había escapado de la prensa. Pero los policías avisaron a la autoridad. Avisaron al ayuntamiento, a los vecinos. ¿Y qué ocurrió? Que la gente empezó a exigir que la hija de Mary no fuera al colegio con sus hijos. Empezaron a sacar a sus hijos. Pusieron carteles de asesina por todo su barrio. Al final tuvieron que irse. Tuvieron que escaparse. En 1998... A ver, no es por nada, pero se haya reformado o no Mary, que eso yo no entro porque no sé si es posible o no. Pero desde luego... yo creo que es respuesta de todo el mundo y lo más humano decir, oye, yo quiero a esta seguridad persona. A mi hijo. Claro, y lo más lejos. Y una cosa, no sabemos si Mary era una psicópata o no era una psicópata y desde luego no tenemos la capacidad para saberlo. De hecho, hay 2 psiquiatras que dan dos juicios diferentes acerca de ella. Tal vez haya averiguado simplemente si es una psicópata, que hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Los psicópatas aprenden por imitación. Aprenden por imitación. Bueno, como decíamos, en 1998 Mary
colaboró con una escritora llamada Gita Sereni. Gita Sereni escribió un libro que se llamó Llantos ignorados, la historia de Mary Bell. Y esta señorita, durante el juicio, ya había escrito otro libro sobre Mary Bell. En esta ocasión también se intentó parar, pero no se pudo parar. Pero aquí el escándalo fue mayor por una cuestión, y es que recibió, por contar su historia, una cifra que hoy equivaldría a unos 200.000, a más de $200.000. ¿Qué te parece? Sí. Eso nos lleva a otro debate, ¿verdad? Voy a ahorrar mi comentario. La policía, hubo un policía que no le debió parecer muy bien. Y lo que hizo fue filtrar dónde vivía Mary a la prensa. Y de esta vez ya de la prensa no se escapó. Había paparazzis en cada esquina. ¿Y qué es lo que originó? Pues algo muy simple. Que hasta su hija descubriese la historia de su madre. Porque no se lo había contado. El escándalo fue tal que el mismísimo Premier Tony Blair intervino para intentar evitar que este manuscrito se publicase. Pues se publicó. De hecho, se encuentra fácilmente. Por favor, no lo compréis. Bien. Incluso las familias intentaron pedir a la gente que no lo compraran. La familia de las víctimas. Pero el hecho es que la historia continúa porque Mary consideraba que ella tenía derecho al anonimato y a rehacer su vida. Así que lo puso en manos de sus abogados. Y el 21 de mayo de 2003, Mary Flora Bell consiguió que el Tribunal Supremo de Gran Bretaña preservara su derecho a la intimidad, que concluyó cuando su hija tenía 18 años. Solicitó que su anonimato y la de su familia fuese de por vida. En la actualidad, a esta ley se la conoce como la Orden Bell o la Orden Mary Bell y permite preservar oculta la identidad de los expresidiarios, sí que es verdad independientemente del delito que hayan cometido. A ver, bueno, esto nos llevará a distintas reflexiones, pero sí que es verdad que aquí también hay que proteger a una menor, ¿no? Una niña que no tiene culpa de la madre que ha tenido. En 2009, el diario Daily Mail, cuando Mary tenía 51 años, dijo que había sido abuela. Había sido abuela. Sí, tiene un nieto, hermano. Sí. Y la madre de Martin, del primer niño asesinado por ella, que por desgracia falleció en 2013, dijo: un niño es una bendición. Ella tomó mi bendición y me dejó un dolor que me duró el resto de mi vida. Espero que cuando ella mire a su nieto, recuerde a los dos que asesinó. La familia de Howe, de Brian Howe, dijo: todo el mundo habla sobre ella y ella debe ser protegida. Como víctimas, nosotros no nos hemos sentido con los mismos derechos. A día de hoy, Mary Bell tiene 66 años. Vive con su pareja y su hija tiene 40 años. Su nieto en la actualidad tiene 15 años. Y vive en algún sitio de Gran Bretaña. No sabemos dónde. Pero todo esto pues sí que nos lleva a distintas reflexiones, ¿no? Primero vamos a hablar de esa importancia del entorno del desarrollo infantil. Desde luego que es muy importante vigilar el entorno donde el niño crece. Aquí incluimos tanto a la familia, a la comunidad y todas estas experiencias tempranas que puedan tener los niños. Al final todo puede contribuir, si todo va mal, a ese comportamiento antisocial y violento. Otra de las cosas que hay que aprender, ¿no? Y reflexionar es sobre todo ese potencial destructivo que tiene un trauma no tratado. Así que sería conveniente que todo lo que se sepa que son traumas infantiles que pueden traer consecuencias devastadoras
y pueden llevar a estos extremos violentos y destructivos, como estamos viendo, que sean tratados lo antes posible por profesionales. Y aquí tendríamos que Y entrar... déjame hacer un inciso a eso que comentas. Tenemos el caso, es Mary. Mary pasa de víctima, de ser una víctima de su madre, a ser una victimaria, provocar el daño a los demás. Efectivamente. Y aquí pues podríamos hablar en distintos debates, que estaría genial que se abrieran hilos, ¿no? por debatir estos temas. Realmente el debate sobre esa rehabilitación y justicia es una pregunta muy complicada y no creo que se pueda tampoco resolver, pero ¿por qué no hablar sobre ello? ¿Realmente se puede rehabilitar a las personas que han cometido estos crímenes atroces? ¿Hay alguna forma? ¿Realmente alguien puede cambiar radical después de estos actos tan graves? Creo que son preguntas que todos nos hacemos, sobre todo en estos casos que después vemos que los dejan Pues en sí. libertad. Sí. Otra cosa que habría que hablar, que yo abriría a debate, sería los derechos de las víctimas y de los criminales. Sí. Es decir, pues la historia de Meribel, esto sí que nos lleva a reflexionar, reflexionar. Ya Es el lo digo. cansancio, el calor, Sí. perdonarnos. Sí, Tampoco hablamos muy bien habitualmente, ¿eh? No creáis que... Sí, es que me parece interesante y a veces me acelero, y disculpen si me acelero al hablar, pero nos lleva a reflexionar sobre este equilibrio, hay realmente un equilibrio, ¿no?, entre los derechos de los criminales a la reintegración y la privacidad, Sí. frente a los derechos de las víctimas y sus familias a la justicia y la memoria. Tenemos ese debate, ¿no?, que también siempre está. Quizás se le está protegiendo demasiado a las víctimas, y ¿qué pasa con estas familias? ¿Se les trata igual a las familias? Que hablamos de justicia, ¿qué es justicia realmente? Es muy interesante lo que ocurrió en Sudáfrica. Cuando se abolió el apartheid, se hicieron reuniones entre afrikaners y gente que había padecido todos esos abusos. Y se pide un perdón y una reconciliación. Tal vez eso sea importante, ¿no?, para la víctima, no para el que ha generado dolor. Siempre desde el punto de vista de la víctima. Interesante, desde luego que sí. No lo sé. Y yo dejaría también como última reflexión, esta reflexión al cambio. Estos asesinos, como en este caso Meribel, que puede haber afirmado que ha desarrollado una nueva conciencia, tras convertirse en madre, pues puede, no sé si se oirá, pero ha pasado una moto. Una moto que no sé si, porque aquí se ha oído muchísimo. Yo creo que es la moto de Jack Steller, de Los Hijos de la Anarquía. Así que esta Meribel afirma haber desarrollado una nueva conciencia moral tras haber tenido a su bebé, y lo que ella ve que ya hay una posibilidad de reflexión y de cambio, pero ella afirma esto. Entonces, ¿tenemos que fiarnos de la sinceridad de dicho cambio? ¿Y realmente esto sería posible o es otra manipulación? Una buena reflexión. ¿Vosotros qué opináis? Pues aquí nos quedamos, yo creo que hasta aquí. Yo creo que hasta aquí el episodio ha sido durísimo. Es un episodio durísimo, de verdad, fuerte, pero también me parece episodio muy interesante para reflexionar. Cada parte. Sí. Sí, la verdad es que si has llegado hasta aquí, pues agradecemos muchísimo primero el haber superado este episodio, porque no ha sido fácil. Ha sido muy duro. Y agradecemos la compañía. Sí. Agradecemos muchísimo la compañía. Así que ponemos fin al episodio. Te agradeceríamos si te suscribes al canal y lo compartes con tus amigos y familiares. Dale al like y a la campanita de notificaciones, porque es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. No te cuesta nada, además. Forma parte de esta comunidad con tus comentarios o sugerencias sobre nuevos temas que te gustaría oír. Y gracias de verdad por formar parte de toda esta aventura. Y recuerda, nos vemos en tus pesadillas o en el próximo episodio. Lo que ocurra antes. Adiós. Adiós.